Bueno, desde el pasado lunes comenzó a funcionar aquí en Montevideo una nueva Fiscalía de Homicidios de cuarto turno. Y para conversar sobre este y otros temas, ya recibimos justamente al presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, quien ya está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, William? Bienvenido. Buenos días, un gusto. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, apuntando justamente a la creación y al funcionamiento de esta nueva Fiscalía, ¿cuál es la intención de instalarla y qué es lo que se busca dar respuesta? Bien, creo que obviamente estas son respuestas que las puede dar mucho mejor la institución que fue la que la creó. Nosotros somos del gremio, pero lo que relevamos sí, por conversar con nuestros compañeros y por atender las cuestiones que ellos nos plantean, es que la materia de homicidios es una materia sensible en cuanto al volumen de trabajo que se tiene y también a la complejidad. Los homicidios son casos que en su gran mayoría terminan en juicios orales. Los juicios orales son muy complejos de llevar adelante, la trayectoria en la preparación del juicio oral, preparar a las víctimas, preparar a los testigos. Y acá quiero detenerme esto de preparar a las víctimas y a los testigos, que a veces suena como, pero eso cómo se va a decir, que se prepara a víctimas y a testigos. En la instancia en que una persona tiene que afrontar un juicio oral, en la que tiene que ir a declarar lo que le pasó o lo que vio ante el victimario o a la persona que está siendo responsabilizada de ese homicidio, no es una cuestión sencilla. Entonces, la preparación tiene que ver con que la unidad de víctimas y testigos ayude a la Fiscalía a mostrarle a esas personas qué es lo que va a suceder y que no se retraiga ni la víctima ni el testigo. No, yo ante la posibilidad de estar declarando ante una persona que después o es mi vecino o me conoce o me va a ver la cara, entonces eso necesita una preparación para llevarse adelante. Esto tiene una complejidad que no hay en otras materias, entonces ese volumen de trabajo estaba haciendo una sobrecarga que ameritaba que dentro de una política de Estado de atender a los homicidios, la Fiscalía con recursos propios, porque no es que la Fiscalía crea una nueva sede de homicidios porque hay un refuerzo presupuestal para eso, ¿no? Eso no existió, no ha existido en las instancias presupuestales. Entonces, con recursos propios, la Fiscalía crea una nueva sede y esta nueva sede va a ayudar a las otras 3 sedes de homicidios en Montevideo a poder llevar adelante esta cuestión tan sensible. ¿Por qué digo en Montevideo? Porque en el interior hay lugares que también esta problemática se da. En Maldonado, en Rivera, ha existido problemas con el tema de homicidios y lamentablemente allí, bueno, se tiene que afrontar con los recursos que hay. Recursos propios, decís vos, recursos que seguramente se sacaron de algún lugar donde estaba previsto el gasto para reasignar acá. ¿Estado de situación actual en cuanto a recursos? ¿Ustedes cómo? Bueno, lo hemos venido denunciando y pidiendo, creo que desde el año 2017, a diferentes administraciones, a diferentes legislaturas, con diferentes signos, y la respuesta no ha aparecido. Tan es así que hoy, y cito una frase del doctor Gómez, que era el fiscal adjunto de corte, que era fiscal subrogante, fiscal general subrogante, que decía, bueno, lo que tenemos que hacer un poco es rascar la lata, ¿no? O sea, buscar recursos que están en... es una frazada corta, o sea, se destapa un lado para taparse el otro. Entonces, para ejemplificar, por ejemplo, si se jubilan 2 funcionarios fiscales que son adjuntos, lo que hace la Fiscalía es con esos recursos crear un cargo de fiscal titular para poder crear una nueva sede, ¿no? Para poder crear una nueva Fiscalía. Entonces lo que hace la Fiscalía es hacer malabares con los recursos que tiene. Es así que nosotros una vez fuimos al Parlamento a plantearle a los parlamentarios a reclamarles que cumplieran con una inequidad que existe en materia salarial dentro de la Fiscalía, que los fiscales adjuntos y los fiscales adscriptos cobran diferente haciendo la misma tarea. Entonces hablábamos con los parlamentarios y ellos nos decían, bueno, tenemos que buscar adentro del presupuesto de la Fiscalía, capaz que existe la posibilidad. Cuando ellos vieron cuál era la ejecución de gasto que tenía Fiscalía para poder sacar de un lado y poner el otro en este reclamo, dijeron, no, esto es imposible. La Fiscalía ejecuta
todo el presupuesto y hace malabares dentro del presupuesto para cumplir con sus cometidos. Entonces es imposible que nosotros podamos proyectar, sacar de ahí, que en otros organismos se hace. Hay remanentes de presupuesto en otros organismos, entonces cuando hay que cumplir con reclamos salariales se busca de ahí para cumplir con eso. Sí, de hecho Gómez había pedido en un caso un presupuesto de 16 millones de dólares para atender algunas de las deficiencias que ustedes entendían. Siempre está claro que se crea una fiscalía para atender una necesidad, ¿no? Pero esto que vos marcabas, por ejemplo, más allá del caso de Montevideo, ¿no? En el interior, en otras áreas donde ustedes visualizan dificultades, ¿tampoco han visto soluciones desde el punto de vista presupuestal? Bueno, eso es gráfico, el hecho de que solicitó 16 millones de dólares, y yo lo voy a decir pues fue una reunión que tuvimos con él en donde él me dijo esto: yo voy a solicitar esto, voy a hacer una solicitud al Ejecutivo razonable, coherente, sensata, porque cuando uno solicita cosas que desde el Ejecutivo vean que hay sensatez, acá pedía una fiscalía para crear una fiscalía anticorrupción, una fiscalía de cárceles, con todos los delitos que suceden dentro, intramuros, dentro de las cárceles, fiscalías de ejecución para aliviar, porque los fiscales tomamos conocimiento de cuando ocurre un hecho delictivo y estamos hasta que la persona es liberada, se extingue la pena, se cumple la pena, siempre hay una intervención de un fiscal. Entonces, en la parte en que es de ejecución, en que la persona ya está condenada, está cumpliendo una pena, que lo haga otra fiscalía, así esa fiscalía puede atender a las carpetas que tiene. Solicitó creación de fiscalía para eso, para eliminar que no exista más en el interior de la República fiscalía de turno único, que hay ciudades en que hay solo una fiscalía atendiendo 24/7 durante todo el mes. Entonces, todas esas solicitudes que él nos decía son sensatas, yo creo que me las van a dar cuando vean que son sensatas. Era un presupuesto de 16 millones de dólares, en la cual del Ejecutivo le dieron 500.000 dólares. 500.000 dólares a la Fiscalía le dieron en el Ejecutivo, después en el Parlamento le aumentaron un poco más el presupuesto y llegó a 1 millón. Sí. Entonces, eso es elocuente respecto de que una institución expone un estado de necesidad y la respuesta del sistema político es absolutamente deficiente en cuanto a los recursos. Te hago una consulta. En los últimos tiempos, los fiscales han quedado en el ojo de la tormenta, con cuestionamientos. Creo que el sistema político de alguna manera es el que debe autorizar estas partidas económicas, ¿no? Sí, exacto. Mucho se habla de la importancia de la justicia en nuestro país, de que se respetan los poderes, ¿no? Pero cuando hay que poner la plata no la ponen. Pero te consulto, y han sido además objeto de críticas. Viste que en el último tiempo mucho se habla del color que tiene el fiscal, ¿no? Es más afín a un partido, más afín a otro partido. ¿Ustedes cómo lo toman a eso? ¿Lo toman como una agresión? ¿Lo toman como las reglas de juego? ¿Les molesta? Dos cosas que son absolutamente diferentes y hay que marcar un límite. Está perfecto, es absolutamente aceptable que una tarea como la que desarrollamos los fiscales sea objeto de crítica. Está perfecto que la ciudadanía, que los medios de comunicación, los periodistas, el sistema político, los gobernantes, las autoridades, sea quien sea, tenga una mirada crítica respecto de lo que sucede en la Fiscalía. Obviamente que sí. Ahora, cuando esas críticas ya no son críticas, sino que son acusaciones, y son acusaciones para las cuales no se presenta ningún elemento o evidencia para sostenerla, que llevan a decir que los fiscales actúan de forma tendenciosa o que están permeados por ideología de género, como se dice, o cuando se busca decir estos fiscales son de tal o cual color político, en realidad tratando de sembrar suspicacia sobre esos fiscales, ahí está mal. Está mal en el sentido de que, porque quienes lo hacen tienen responsabilidad. Tienen responsabilidades después a la hora de designar un fiscal general, tienen responsabilidades a la hora de asignar recursos, tienen responsabilidades a la hora de aprobar veñas para que las fiscalías tengan sus equipos constituidos. Entonces, esa dinámica de ataque permanente hacia la fiscalía, esa visión negativa hacia la fiscalía, es perniciosa porque cuando después se tienen que tomar decisiones respecto de los fiscales o de la fiscalía, son negativas esas decisiones. ¿Y cómo se defienden ustedes ante esa situación? Nosotros planteamos
intentamos, por la vía del diálogo interno, hablando con los actores de referencia en cada instancia presupuestal, muchísimas veces fuimos a hablar con representantes parlamentarios, fuimos a hablar con la vicepresidenta de la República para plantearle esta situación en el año 2020, pero al no lograr avanzar respecto de eso, planteamos ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta situación. El 10 de julio tenemos una instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde va a comparecer el Estado, la Asociación de Fiscales y la Comisión Interamericana para que este organismo internacional observe lo que está sucediendo en Uruguay, y lo que esperamos es que dé recomendaciones de cómo canalizar este tema con la Fiscalía y que el Estado asuma compromisos que tienen que ver hoy principalmente con la designación de un fiscal general y que tiene que ver con un compromiso de Estado, porque esto no es una cuestión, la Asociación de Fiscales no está planteando una situación en contra de un gobierno. Sí, ustedes expresan afectaciones a la independencia del ministerio, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con el Estado debe responder ante un organismo internacional cómo se están velando estas cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, como es la independencia judicial y una de sus aristas, que es la independencia del Ministerio Público, cómo va a afrontar esa situación, el estado de situación actual, por ejemplo, con el procedimiento para la designación de un fiscal general, y cómo los recursos van a llegar a la Fiscalía para que sea un organismo fortalecido, sobre todo porque los desafíos de la criminalidad actual son muy acuciantes. O sea, necesitamos tener una Fiscalía fortalecida y no debilitada en este contexto de acoso permanente. ¿La Fiscalía está debilitada al no tener un fiscal de corte, por ejemplo? ¿Ustedes lo sienten así? Por supuesto. Si nosotros tenemos una fiscal general subrogante que es fiscal general, fiscal adjunta de corte, también subrogante, y además es fiscal de una fiscalía súper importante, como es la Fiscalía de Estupefacientes, que lleva mega causas, nosotros tenemos ahí un organigrama absolutamente debilitado. Y si le sumamos a ese contexto el tema de los recursos, no es la Fiscalía, y a veces hasta quiero decirlo en voz baja, decírselo a los actores que tienen realmente responsabilidad y no decirlo públicamente, porque si se ve a la Fiscalía debilitada, quienes lo aprovechan son los delincuentes. William, ¿qué está pasando con las filtraciones? Porque viene siendo un tema en la agenda desde hace varios meses. De hecho, los funcionarios públicos pueden ser sancionados. Bueno, está el caso Sendoya como ejemplo. Pero ¿qué sucede con los abogados, por ejemplo? Los abogados de los imputados o de las víctimas, que muchas veces también son los protagonistas de esa filtración, pero que no reciben ni sanciones ni revocaciones, ¿no? ¿Ustedes creen que debería haber un cambio en ese sentido? Yo creo que está bueno, lo que destaco de esto es que por lo menos se cita a otros intervinientes a la hora de hablar de filtraciones, y esto también es una estrategia que está destinada a señalar a la Fiscalía como el lugar de donde salen las filtraciones, cuando sabemos que son varios los intervinientes en la información que se obtiene de un teléfono celular, de una carpeta investigativa, etc. Entonces, el hecho de que mencionemos a otros actores ya por lo menos saca a solo la Fiscalía del foco de las filtraciones, cuando hemos tenido noticias, y a pesar de esas noticias se sigue insistiendo, de que algunas filtraciones podían venir de otros intervinientes, como puede ser la policía. Acá está claro, William, esa información la obtiene la policía, sí, el fiscal que lleva adelante la investigación y la defensa. Y la defensa de la víctima o del imputado. O sea, puede ser la policía o el organismo que sea, el organismo que auxilia a la Fiscalía en la obtención de información. Usualmente es la policía, la Fiscalía, la víctima, el imputado y los abogados de cada una de esas partes, ¿no? Entonces, esos son los intervinientes que en la etapa preliminar, o sea, cuando la investigación no está formalizada, o sea, es reservada, en ese momento tienen acceso a esa investigación. Si un policía, si un fiscal filtra esa información, o un funcionario de la Fiscalía filtra esa información y se descubre que fue esa persona, es sancionado. Pensemos, mencionabas el caso Sendoya, ahí 3 personas de la Fiscalía fueron individualizadas, fueron sancionadas administrativamente, fueron sancionadas penalmente, y hoy ya no están en la institución de la Fiscalía. Sí. La Fiscalía se depuró en ese sentido. Entonces, cuando se trata de otros intervinientes, como pueden ser los abogados, tienen el deber de reserva, pero eso no tiene sanción.
Nosotros en ningún momento, como asociación de fiscales, planteamos que se lo sancione penalmente. Lo que decimos es que a la hora de evaluar este flagelo de las filtraciones, debe evaluarse con todas las aristas posibles arriba de la mesa y ver cómo se puede solucionar. La mejor manera de solucionar hoy día es fidelizando la información, pudiéndole tener una información de calidad que se le pueda hacer trazabilidad, y fidelizar la información también tiene que ver con quienes intervienen en el acceso a esa información. Si nosotros tenemos a 1000 personas que pudieron acceder a esa información en la Fiscalía o en la Policía, va a ser difícil encontrar quién pudo haber filtrado. Si nosotros sabemos que en una cadena de custodia aparece que el funcionario policial tal, el fiscal tal, el funcionario de la Fiscalía tal, fueron esos 3 que intervinieron en el acceso a la información, voy a ir a averiguar con ellos, voy a hacer las averiguaciones, la investigación con ellos para ver quién pudo haber participado de la filtración. Claro, William, aparte atendiendo que por lo general luego que finaliza el proceso la información es pública y Sí, en ese momento nadie lo cuestiona. El tema de cuando se filtra claro, en medio del proceso te puede entorpecer la investigación. Te puede arruinar la investigación directamente, porque el hecho de que se filtren datos en crudo, o sea, que no están analizados, obviamente anticipa a alguien que podría ser objeto de una investigación que la Fiscalía estaba yendo hacia ahí. Entonces, si se iba a pedir una orden de allanamiento, una orden de detención, lo que fuera, o una medida sin que supiese la otra persona que estaba siendo investigada, eso se va a frustrar. Y si se frustra, vuelvo nuevamente porque esto es importante, si se frustra la investigación de la Fiscalía, lo que puede resultar es en impunidad, que una persona que podría ser responsabilizada por un hecho se salga con la suya, o sea, no logre ser responsabilizado. Pero entonces, para que se entienda, porque está claro que si lo decís directamente el Colegio de Abogados te va a saltar a la yugular, pero ¿qué es lo que pretenden? ¿Que por lo menos se ponga en consideración que puedan también ser sancionados? No, claro, justamente. Nosotros no pretendemos nada. Lo que sí alertamos es cuando nosotros vemos que el sistema político se presenta un proyecto de ley para prever el delito de prevaricato contra los fiscales. Sí. ¿No? Que el fiscal que investigue o que no investigue, el fiscal que se mueva puede ser responsabilizado por un delito de prevaricato, según el proyecto que había presentado Cabildo Abierto en el año 2022, creo que fue. Entonces, si se presentan esos proyectos, si se presenta un proyecto de ley para inhibir a los fiscales cuando se vayan de la Fiscalía, si se va un fiscal de la Fiscalía no puede ejercer la abogacía por 5 años, se decía al principio. Entonces, si siempre se está analizando a lo que sucede en el sistema de justicia con esta mirada negativa respecto de la Fiscalía, lo que nosotros salimos a decir es: observen que hay otros intervinientes y analicen toda la cuestión. Bien. Con... claro. Igual, William, te digo, ¿no? Si un abogado filtra una información y te frustra una investigación, ¿no? Y queda capaz que una persona culpable por fuera de la investigación, porque él la filtra para beneficiarlo, yo no sé hasta dónde no está cometiendo un delito, No está cometiendo. Bueno, está, claro. Digo, pero no sé hasta dónde no habría que regularizar esa situación. Claro. Lo que decimos es que hoy día no estaría cometiendo un delito. Y yo he conversado, porque lo he conversado públicamente sobre esto, y hay colegas, abogados, que entienden que los abogados sí se pueden valer de la información de la carpeta investigativa para transitar su caso en lo mediático. Claro. Que así lo pueden hacer. Bien. No olvidemos que, por ejemplo, ha sucedido que se ha filtrado información de una carpeta investigativa en el momento mismo que la persona estaba saliendo de la Fiscalía. O sea, que era difícil que fuese la Fiscalía que hubiese filtrado esa información. Pasó con el caso Marcet, ¿no? Que allí se dio unas declaraciones, creo que declaró la ex vicecanciller, y al rato en el semanario Búsqueda estaban determinadas informaciones que supuestamente iban a estar en la carpeta investigativa, lo cual hacía prácticamente imposible que haya sido la Fiscalía. En ese momento, seguramente materialmente, los fiscales intervinientes estaban subiendo la información al sistema, estaban haciendo
cuestiones que eran de la tarea que había sucedido en ese momento. Ya estaba en los medios. Y ya estaban, no solo ya estaban en el medio, ya estaba la noticia, o sea que estaba depurada la información. Sí, de cierta manera también estamos hablando de un avance tecnológico que hoy en día también marca que muchas de las pruebas en las investigaciones son virtuales, Sí, ¿no? claro. Ustedes han reconocido incluso que han tenido dificultades, Sí, claro. en algunos casos con los celulares. Y ¿Falta un protocolo para sí, eso? Sí, sí. Y ahora nosotros nos enteramos de una resolución, nos comunicaron, una resolución, no es que nos enteramos, sino que a cada uno de los fiscales nos comunicaron esa resolución de que la Fiscalía General había establecido una comisión para evaluar ese protocolo. Eso es fundamental, sobre todo es fundamental, no solo por los fiscales, no solo por la Fiscalía, sino porque el hecho de si la información que se saca de un celular después empieza a tener determinada porosidad, eso es atacable por las defensas. Dicen, bueno, en realidad yo no sé si este celular no tuvo un problema, quién lo tocó, qué hicieron, ese mensaje lo habrá mandado realmente mi cliente, esto, lo otro, que son ruidos que empiezan a surgir en las investigaciones que después afectan en la etapa de juicio oral. Cuando esos cuestionamientos empiezan a existir, afectan a la investigación. Entonces, lo mejor que puede tener la Fiscalía es una información, la Fiscalía y el Estado, información fidelizada para poder después ser usada útilmente en un juicio oral. La última, William, ¿el nuevo Código del Proceso Penal necesita ser ayornado? Sí, sin dudas que sí, porque obviamente después de 8 años lamentablemente le hicieron tantos cambios que no se sabe si el problema era el original o el cambio, ¿no? Entonces, después de tantos cambios es evidente que el código necesita ser evaluado. Ahora, ser evaluado con la perspectiva de todos los actores. Siempre digo, si me preguntan a mí qué es lo que necesita el nuevo código para ser mejor, voy a dar la perspectiva del fiscal. Y la perspectiva del fiscal que tiene que ver con ser más eficientes en la investigación, el lograr más formalizaciones, más imputaciones, que el trabajo que haga la Fiscalía termine en una condena. Entonces, tal vez no es todo lo que necesita el sistema. Hay que escuchar a los fiscales, a las víctimas, a los abogados, a los imputados digo a través de sus abogados, a la policía. Hay que escuchar a todos los actores intervinientes, pero lamentablemente las reformas muchas veces se hacen solo desde una mirada parcializada, o sea, con lo que propone el Ministerio del Interior o con lo que propone un colectivo de abogados. Viste que hay quienes dicen, por ejemplo, la población en su mayoría cuestiona cuando el delincuente de alguna manera llega a un acuerdo con el fiscal para reducir su condena, ¿no? Fíjate, el otro día yo llegué a un acuerdo con un imputado por un delito de rapiña y la pena la que acordamos fue de 6 años. Y uno puede pensar, bueno, pero capaz que en juicio oral obtenías 8, pero capaz que en juicio oral alguna de las evidencias se caía y la persona no resultaba condenada. Entonces, los abreviados lo que tienen es que logran que la persona sea condenada. O sea, el Estado se termina con una sentencia de condena y la persona, por ejemplo en este caso, sabe que 6 años va a estar en la cárcel. Lo otro es un alia de que si no va un testigo, y me ha pasado en juicios orales que no ha ido testigo y se me han caído casos, por eso digo, a partir de la experiencia, los fiscales empezamos a ponderar más a veces los abreviados como situaciones en las que se logra realmente. Los delitos sexuales, esto es así también. A veces vemos penas que dicen, bueno, era un abusador y tuvo 3 años de pena, pero capaz que iba a un juicio oral y la condena no se daba, o incluso dándose la condena, la persona seguía sosteniendo su inocencia y dice, no, pero en realidad me inventaron esta causa. ¿Qué se logra con el abreviado? Que la víctima, hay un resarcimiento a la víctima en los delitos sexuales en cuanto que la víctima ve que la persona que cometió el hecho está asumiendo que lo cometió porque le está diciendo al juez, yo lo hice. Entonces, los abreviados son perfectibles, pero tienen muchas ventajas y consideraciones que a veces no las vemos cuando simplemente vemos lo que se dice es, bueno, el delincuente obtuvo una rebaja. Los delincuentes obtienen rebajas, pero las rebajas jamás son menos de lo que es el mínimo legal para determinados delitos, y en delitos como rapiña los mínimos legales son altos. La pena mínima en el delito de rapiña son 4 años de prisión, de cárcel. Quedó clarísimo. Muy bien. William, muchísimas gracias por estos minutos, la seguimos en cualquier momento. Gracias.